recibir la gloria y la honra por siempre, Señor. Te damos las gracias por amarnos, por bendecirnos, por sostenernos, por ayudarnos, Señor, en todo este tiempo en el cual hemos estado en el curso, Señor. Ha sido de provecho para nuestras vidas, de aprendizaje. Te pedimos que nos sigas llenando de tu gracia y de tu presencia. Bendice a mis hermanos, los que ya están conectados y los que han de conectarse en el resto, Señor, de la tarde, noche ya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo, hemos orado. Amén. Amén. Bueno, antes de hacer la lectura bíblica, Salmos capítulo 119, bueno, les decía, hoy es la última clase y de verdad me gustaría que todo el que tenga dudas sobre aspectos particulares, aunque no sean de la clase de hoy, que los traiga, los presente, en fin, y que podamos tener mucha gente participando hoy. Sabemos que nos quedan prácticamente 2 temas que es imposible eh, terminar en nuestra última clase, pero espero que en ustedes haya quedado un profundo deseo de estudiar un poco más acerca de la bibliología como tal. Sé que es un tema fascinante, maravilloso, no en vano hay muchos que están especializándose más en Biblia que en teología, ¿cierto? O algunos hacen su licenciatura en teología sistemática, pero se especializan en Biblia. Y de verdad que sería muy, muy hermoso que muchos de ustedes de aquí a unos cuantos años tuviesen esa especialidad y pudieran enseñar muchísimo sobre este tema que es siempre tan importante, sobre todo importante. Bien, por favor, Salmos capítulo 119, los últimos 8 versículos. Dice, a partir del 169, llegue mi clamor delante de ti, oh Señor, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Señor, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Llama la atención que creo que estos últimos 8 versículos, esta sección final, hay conclusiones bien refrescantes de parte del salmista que nos ayudan a entender el tipo de compromiso que tiene él como creyente con la palabra de Dios. Primero, en los 2 primeros versículos vemos que hay un paralelo, 2 súplicas. Llegue mi clamor delante de ti, llegue mi oración delante de ti. Dame entendimiento conforme a tu palabra, líbrame conforme a tu dicho. Es decir, no solo es un clamor, sino que en medio del clamor hay una declaración de confianza. No es una oración desesperada que se hace por hacer, en donde no se espera nada, no. Quien clama, quien ora, es alguien que entiende con total claridad que su oración está siendo escuchada y que su oración será respondida conforme a la palabra de Dios. Nótese el final tanto del versículo 169 como del 160, que termina diciendo en Reina Valera, conforme a tu palabra, conforme a tu dicho. Y creo que eso es bien, pero bien importante que lo tengamos guardado en el corazón. En el 171 y 172 también hay una declaración doble de alabanza a Dios, pero siempre conforme a lo que Él ha revelado de sí mismo. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Es decir,
La enseñanza de tu palabra me debe conducir a la doxología, a la adoración. Hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Hay una relación entre lo que Dios revela y lo que el corazón expresa. Hay una relación entre lo que Dios nos ha dado a conocer en su palabra y nuestra forma de acercarnos a Él, nuestra forma de adorarle, de bendecirle. Es por eso que entre más conocemos su palabra, más reverentes deberíamos ser en nuestra adoración. Por eso la importancia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Señor, y tu ley es mi delicia. Me llama la atención en estos versículos, sobre todo en el 174, que el deseo de salvación que nace en el corazón del salmista, por entero depende del conocimiento de él, de su palabra, de sus preceptos, de su ley. Porque el hombre natural no sabe que tiene una profunda necesidad de ser redimido. Él sabe, puede percibir que está condenado, puede percibir que le tiene que dar cuentas a un Dios que es santo y que él no tiene forma de justificarse delante de este Dios que es santo, 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 conforme a la Escritura. Pero cuando este hombre conoce el mandamiento, él suplica por la protección y manifiesta un deseo de ser salvado de acuerdo a lo que Dios ha revelado de sí mismo. Luego en el 175 dice, viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Aquí es como si dijera, Señor, siempre están presentes en mi mente tus mandamientos, tu palabra. Por lo tanto, entiendo lo que dice esa bendita palabra, que tú me socorres, y creo que tú no me vas a dejar extraviar en mi propia opinión, en mi propio juicio, sino que tu gracia me va a alcanzar. Entonces, es una preciosa conclusión para este salmo, porque notamos esa relación tan estrecha que existe entre la palabra y la adoración. Y creo que también nos permite por lo menos reflexionar sobre un asunto importante acá, y es que el conocimiento profundo de la escritura, llámelo usted conocimiento académico, conocimiento especializado de la palabra, como usted quiera llamarle, siempre va a conducir en dirección de la doxología, de la gloria de Dios, de la adoración. Siempre nos va a dirigir, nos va a llevar en ese sentido. No nos va a llevar a alejarnos de Dios como a la teología liberal, sino a acercarnos al Dios Todopoderoso. Entonces, creo que esto es bien importante considerarlo, tenerlo en mente en nuestras vidas. Bien, hoy vamos a hablar un poco sobre escritores, redactores y los manuscritos de la Biblia, en primer lugar. Los manuscritos antiguos, las pruebas de la antigüedad, y traducción de los idiomas primarios. No creo que lleguemos a las versiones de la Biblia, porque me gustaría que estuviéramos hablando también sobre la sola escritura, que es el último de los temas, así sea para dar un breve panorama alrededor de toda esta temática. Pero, ¿qué podemos entonces hablar sobre los escritores, redactores y los manuscritos de la Biblia? Cuando nosotros examinamos la entrega de la palabra de Dios en relación con el proceso de lo que creemos que es la tradición oral hacia la escrita, sobre todo en el Antiguo Testamento, es donde más notamos esto, esa transmisión oral entre los padres, ¿cierto? De Abraham hacia su descendencia, es decir, hacia Isaac, y de Isaac hacia su descendencia, es decir, hacia Jacob, y así sucesivamente, de Jacob a los 12, posteriormente a lo largo de todo el pueblo de Israel. Pero en Moisés encontramos una escritura muchísimo más formal, porque vemos que Dios se revela a Moisés, Dios inspira a Moisés para que escriba.
aunque no tengamos total claridad sobre la existencia de los documentos antiguos, que tal vez en principio, como dice el doctor Mario Celi, serían tabletas de arcilla. Nosotros estamos convencidos que Moisés escribió, fue el autor de los 5 libros del Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, y que siempre estuvo guiado por el Señor Dios Todopoderoso, y eso lo entendemos, sobre todo por la evidencia interna que nos ofrece la Escritura, al mirar la forma como Dios se comunicaba con Moisés. De hecho, creo que podemos recordar que Dios mismo les dice, les advierte a María y a Aarón que con todo hombre Dios se comunicaría a través de visiones o de sueños, pero que con Moisés hablaría cara a cara. Tal hablado cara a cara o tal conversación no volvería a ocurrir en el Antiguo Testamento, y solo observamos a Dios hablando cara a cara con el hombre a través de la persona de los apóstoles, que sin lugar a dudas son quienes más pudieron disfrutar de ese tipo de comunión estrecha con el Dios vivo, hablando con ellos, y como Juan lo escribiría en su primera carta, lo que palparon nuestras manos, oyeron nuestros oídos, vieron nuestros ojos, tocante al verbo de vida. Y luego empieza a hacer una maravillosa presentación de la obra de Cristo, llamándole que Él es la vida como tal. Entonces, es importante señalar que desde los comienzos del origen de la Biblia ya existía un conocimiento claro de la santidad de estos libros, y que como libros divinamente autorizados fueron tratados con especial cuidado y respeto. El libro de Moisés, el Pentateuco o Torá, fue cuidadosamente guardado junto al arca del tabernáculo de Dios, como aparece en Deuteronomio 31 del 24 en adelante. Más tarde en el templo de Jerusalén también lo vemos, como está en el segundo libro de Reyes 22:8. Y es muy posible que Josué mismo, como habíamos hablado en otra clase, completara el libro de Deuteronomio, sobre todo escribiendo el capítulo 34, que nos hace una narrativa muy detallada sobre la muerte de Moisés. Y también Josué se encargaría de escribir su propio libro justamente hasta el momento en cuando ya no pudo escribir más, es decir, acerca de su muerte, y tal vez Samuel pudo haber terminado esa parte del libro de Josué. Entonces la Biblia nos dice que hubo otro gran escritor o compilador que continuó con los escritos sagrados. Nos referimos a Samuel, que para muchos es el último juez y el primero de los profetas de la escritura como tal, el primero de los profetas que nos muestra la Biblia, obrando mayormente dentro de la monarquía, en los reinados de Saúl propiamente y de David. Samuel escribió delante del Señor, como dice en 1 Samuel 10:25, y la importancia de Samuel no solo fue la persona de él usada por Dios, sino su importancia en cuanto al gobierno de Israel, en la estructura civil del gobierno de Israel, pero también en la estructura espiritual o en la estructura litúrgica del gobierno de Israel como tal. También fundó las escuelas de profetas, como aparece en 1 Samuel 9:20, de la que tal vez salieron muchos profetas importantes que ayudaron en la preservación de la escritura, en la conservación del testimonio escrito por Dios. En ese espacio de tiempo, nosotros nos encontramos con hombres como los profetas Natán y Gad, que han descrito la historia del rey David, como bien aparece en 1 de Crónicas 29:29, como primera de toda una serie de libros proféticos en este periodo de la monarquía. También estos profetas, Natán, Ahías e Ido, que lo describe la Biblia como un vidente. Recuerden que en aquella época también se llamaba
vidente al que era profeta, describen la historia del rey Salomón, como aparece en 2 Crónicas 9:29. Semaías e Ido, la del rey Roboán, como aparece en 12 Crónicas 12:15. Otro profeta que ustedes recordarán, llamado Jehú, relata la historia del rey Ezequías, 2 Crónicas 32:32. Y vamos a encontrar otros profetas que cuentan la vida de Manasés en 2 Crónicas 33:19, y también la historia de los últimos reyes fueron descritas en libros, como aparece en 2 Crónicas 35:27. Estos libros proféticos no son los libros, escúchese bien, los libros que tenemos en nuestra Biblia hoy en día. E incluso algunos se perdieron totalmente, pero en las historias bíblicas se hace referencia a estos libros que son desconocidos para nosotros porque daban referencias más extensas a los gobiernos de estos reyes. Y ya habíamos dicho que en los relatos tanto de reyes como de crónicas se hacen resúmenes, la vida condensada de cada uno de estos reyes. No se presentan todos los hechos porque a la luz de la escritura, todos los hechos no son importantes, sino aquellos que tienen relación con la manera como estos hombres estaban cerca o lejos del Dios vivo. De hecho, la escritura siempre hace una calificación moral de cada uno de estos hombres, diciendo con una frase: hizo lo bueno delante de los ojos del Señor, o hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y es por eso que nosotros en los libros, en los reyes de Israel, en el reino del norte, creo que ya lo había expresado, en todo se dice: e hizo lo malo delante de los ojos del Señor, mientras que en los reyes de Judá encontramos algunos reyes que la escritura hace el relato diciendo: hizo lo bueno delante de los ojos del Señor, como David su padre, o como tal. Hay algo que llama la atención en esas anotaciones de la escritura. Por ejemplo, que casi nunca un rey es reseñado como hizo lo bueno delante de los ojos del Señor, como David su padre, por puro capricho del autor. Casi siempre se dice eso de un rey cuando su padre fue un impío, su padre fue un perverso. Por ejemplo, el hijo de Manasés, creo que era Josías, creo que fue el gran reformador, se pone o se escribe: e hizo lo bueno delante de Dios como David su padre, porque su padre había sido malvado. Entonces, por esa razón lo extiende hasta su descendiente primario de la línea davídica como tal. Bien, entonces regresamos acá. Podemos percibir con claridad que hombres de Dios como Moisés, Josué, Samuel, Jeremías, y durante el exilio, profetas como Ezequiel, Daniel, se dieron a la tarea de escribir los propósitos de Dios, y posterior al exilio, cuando vemos que regresan Esdras, Nehemías y Zorobabel, aunque Zorobabel no escribe, como aparece en el libro de Nehemías 9:14, 9:26 al 30, en fin, nosotros vemos que estos hombres se preocuparon por escribir los propósitos de Dios. También lo harían Ageo, Zacarías y Malaquías, que hicieron un trabajo bastante serio desde su oficio como profeta, mostrando el propósito de Dios, hasta que, como bien lo dice el Talmud babilónico, dice: después de los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, se apartó el Espíritu Santo de Israel. Aquí entendemos, o queremos entender, que el Talmud lo dice en el sentido revelativo o en el sentido de la inspiración, mas no en el sentido de que Israel haya quedado huérfano.
porque sin la obra del Espíritu Santo nadie sería salvo. Y sabemos que Dios, por su Espíritu, seguía salvando como tal. Ahora bien, hay un grupo de hombres que eran los soferín o soperín, los escribas, que luego de escribir y de juntar los libros del Antiguo Testamento, comienzan una nueva fase. Ahora lo más importante era transmitir lo más fielmente posible lo que la Tanaj, la Biblia hebrea, decía a los descendientes tal y como Dios lo había mandado. Vimos que los redactores del Antiguo Testamento dieron pruebas de un profundo respeto por los libros santos y a veces los conservaron en los lugares más santos, es decir, quizás en el templo, quizás en la sinagoga. Y eso era, creo que era de radical importancia para guardar los escritos o para preservar los escritos, como lo menciona Merrill Unger en el diccionario de la Biblia. Después del destierro, los escribas jugaron un importante papel como copistas, como transcriptores, como correctores, protectores y expositores de la ley, tal como lo menciona el libro de Esdras en su capítulo 7. En el siglo II antes de Cristo, la mayoría de estos soferín eran sacerdotes, como aparece en el libro apócrifo de Primero de Macabeos, capítulo 7, versículo 12. Ellos vivían juntos en familia, en gremios como tales. En Primera los Corintios 2:55 aparece esto, y podemos decir que su tarea principal era trabajar de tiempo completo en el estudio, en la enseñanza de la ley, por lo que no se podían ocupar en otros quehaceres que le impidieran tan importante tarea. Y eso lo relata el libro apócrifo de Jesús Chirac en su capítulo 38, versículos 25 y 39. Estos escribas, los soferín, fueron los fundadores de los cultos organizados en las sinagogas. En tiempos del Nuevo Testamento, su tarea se había hecho triple cuando ya no eran sacerdotes. Ya había una distinción entre los sacerdotes y los escribas. Entonces, algunas de las funciones particulares de estos escribas eran, entre otros, guardaban y copiaban la ley, como lo decía es decir, la Biblia hebrea. Toda la Biblia hebrea era copiada por estos hombres que eran estudiosos de la ley. Miren, si en el tiempo actual, cuando nosotros hablamos con un biblista, nos sorprende que tienen un conocimiento de los idiomas, pero la letra menuda, en donde dicen, no, en tal versículo la redacción original es tal, se ven obligados casi a memorizarla, y digamos que estos hombres guardaban y copiaban la ley. Eso no significa que estaban autorizados para escribirla de memoria. Cuando ellos hacían una copia de la ley, como lo veremos más adelante, no podían copiar nada de memoria. Tenían que tener la ley delante de ellos y hacer el escrito para tener certeza sobre el manuscrito que estaban copiando como tal. En segundo lugar, reunían a los discípulos en torno a sí para enseñarle la ley como tal, como aparece en Lucas 2:46 o en Juan 18:20. Es decir, el lugar era el templo o la sinagoga. También eran llamados doctores de la ley o maestros de la ley, porque estaban encargados del uso e interpretación de la misma como jueces del Consejo Supremo Judío, lo que nosotros conocemos históricamente como el Sanedrín, y que hay tanta evidencia histórica de su existencia, y que estaba formado por 70 o 71 ancianos, y que eran los que tomaban decisiones sobre la vida espiritual. Era un verdadero clero, como lo llegó a ser el clero católico en algún momento, o como fue hasta antes del Concilio Vaticano II, aunque hoy en día mantienen
algo de la rigidez estructural, pues hoy en día podemos decir que hay cierta flexibilidad dentro de ellos, del catolicismo romano. Ahora bien, tras la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, este dato es bien interesante. El papel de los escribas se hizo mucho más importante porque pusieron por escrito la ley oral y transmitieron muy fielmente las escrituras santas respecto a lo primero. La fijación por escrito de la ley transmitida oralmente condujo al origen del Talmud. Junto a la Biblia, era considerada el código judío más importante. Hoy en día, para muchos judíos aún ortodoxos, el Talmud tiene mayor peso para muchos que la misma Biblia. El Talmud, ¿cómo estaba formado? Tenía dos partes. La Mishnah, que era la auténtica ley oral que se había desarrollado desde los días de Esdras y que fue recopilada a fines del siglo II, principios del tercero, por el rabino Judá de Vors. Y la Gemara, que eran los comentarios rabínicos de la Mishnah, fueron recopilados del año 200 hasta el año 500 después de Cristo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, todo el Talmud, todos estos dichos rabínicos y demás, tienen su origen solo hasta final del siglo II y las interpretaciones y demás. Ahora, junto con esta configuración de las leyes judías, los talmudistas aún tenían una segunda tarea igualmente importante, y era la transmisión exacta de los rollos, de los santos libros. Realmente estos hombres eran ingeniosos para poder preservar toda la tradición que les había sido escrita como tal. Ahora, por más que pueda sonar extraño, y hoy en día nos parezca un caso casi obsesivo propio de una personalidad que insiste demasiado en algo, podemos decir que ese cuidado extremo por parte de los escribas nos ayuda a confiar en estos manuscritos del Antiguo Testamento, en las copias de los manuscritos del Antiguo Testamento. Hay una nota del profesor Mario Celi que dice que cuando un manuscrito era hecho según los preceptos mencionados, y ahorita espero verlos, y el resultado había sido controlado a fondo, entonces era considerado tan auténtico y de igual valor que la copia antigua. Preste atención a esto. Si todas las copias eran idénticas, una mayor antigüedad entre las mismas no hacía de un manuscrito más valioso que el otro, como les decía ayer. Al contrario, un viejo manuscrito se estropeaba fácilmente y así los viejos y dañados eran guardados en la geniza, el cuarto trasero de cada sinagoga. Los escribas judíos, a diferencia de lo que pudiera pensarse, consideran los manuscritos más recientes los de mayor valor, no así los antiguos, que eran depositados en el cuarto, por llamarlo así, en el cuarto o en el ático o en el basurero, en fin, o en el sótano. Por los demás, algunos de los manuscritos que tenemos muy posiblemente provienen de la geniza, es decir, del cuarto trasero, muchos de los manuscritos que se han encontrado. Entonces, yo les decía que uno de los elementos con el que más ha discutido la alta crítica y una parte de los que defienden el texto crítico ha sido la antigüedad y valor de los manuscritos más antiguos. A lo que nosotros decimos, espérense un momento, sí, hay manuscritos antiguos que tienen mucho valor, pero la antigüedad no le da ese sello del máximo valor a uno de estos manuscritos en ninguna manera, porque nosotros realmente lo que estamos observando es que pueden haber cometido errores en esos manuscritos. En cambio, muchos de los manuscritos
más nuevos son muy confiables. Y yo creo que, honestamente, los que defienden el testus receptus, sin que yo mismo sea 100% testus receptista, creo que, creo que es más confiable el testus receptus que el texto crítico, reconociendo que entre los que hoy en día trabajan con texto crítico, no todos son liberales, ni todos proponen la alta, son expositores de la alta crítica negativa. No, hay gente muy seria hoy en día trabajando tanto en texto crítico como en textus receptus, pero creo que es honesto reconocer las limitaciones que tanto una y otra familia de manuscritos pueden tener. Y entiendo también que eso es una discusión para los expertos, de la cual yo me declaro inexperto en ese tema. Solamente soy un hombre que se ha informado sobre este tema. Ahora bien, es imposible hablar de los escritores, de los escribas, sin hablar de los masoretas. Los masoretas de Masora, Masora es la tradición, fueron judíos que fundaron nuevas escuelas de escribas, posiblemente entre los años 500 y el año 1000 después de Cristo. Ellos trabajaron en dos centros, en Palestina y en Babilonia. Ellos no solo se ocuparon de la copia exacta del texto que había legado, transmitido los soferín o escribas del Antiguo Testamento, sino también de la redacción y la estandarización del texto escrito. Su tarea principal fue proveer de signos de puntuación y de vocales al texto santo. Esas matrix lectionis que nosotros conocemos hoy en día, cuando estamos estudiando Hebreo 1, cuando ya dejamos de sufrir un poco con la escritura de las consonantes hebreas y nos empiezan a facilitar la vida a través de las matrix lectionis, es lo que los masoretas aportaron a esta estandarización, a la transcripción del texto. Esos signos de puntuación son maravillosos para ayudar a conservar el sonido y la verdadera intención del texto hebreo. Claro, conozco hombres, quien fuera mi profesor de Hebreo 2, este hombre leía sin signos de puntuación, pero bueno, son dones que Dios ha dado. Ahora, llegó un momento en que el hebreo no era claro para las generaciones como lengua de fácil conversación, y estos hombres ayudaron a mantener la enseñanza de la ley dentro del judaísmo, porque era necesario, porque el texto estaba escrito en hebreo, y cuando ellos copiaron los manuscritos y les pusieron las matrilecciones, las vocales en su texto, ese fue el resultado, fue lo que conocemos como el texto masorético del Antiguo Testamento. Un texto de gran pureza y perfección. Es un texto tan exacto que la mayoría de las versiones confiables de la Biblia en todo el mundo obligatoriamente se cotejan con este modelo. En algunas Biblias, en la parte de abajo dice cotejado con el texto masorético, o algunos comentaristas bíblicos que conocen el hebreo nos dicen en sus comentarios texto masorético. Pues justamente es esto. Ya habíamos hablado que no hay manuscritos originales de la Biblia. ¿Por qué Dios no dejó algún autógrafo por allí, algún texto, algún manuscrito original? Pues la verdad es que somos muy dados a la idolatría, y como han argumentado muchos, y tal vez hubiéramos creado un fetiche, y si queremos una prueba de eso, solamente veamos la serpiente de bronce, Neustán, cosa de bronce, que Dios la ordenó hacerla para todo aquel que fuera mordido en el desierto por una serpiente, pusiera los ojos sobre
la cosa de bronce, la serpiente, y fuera sanado mediante la fe. Cristo mismo usó esto como una analogía, pero posteriormente se ordenó la destrucción de esto. Y yo creo que Dios en su providencia no dejó los manuscritos originales. Pero como les decía ayer, el profesor Celi y algunos otros profesores estiman que la exactitud de las versiones actuales frente al texto, frente a los textos originales, es del 98 y tanto por ciento, siendo ese 1 punto y tanto por ciento que no tiene ninguna incidencia, ninguna incidencia sobre las doctrinas clave. Ahora, ¿cómo reconocemos la época de un manuscrito bíblico en particular? Bien, eso también es un tema para eruditos, pero podemos adelantar algunas cosas. Por ejemplo, el Antiguo Testamento ha sido difícil de fechar. Los manuscritos del Antiguo Testamento han sido fechados por cálculos aproximados basados en el nombre y por las notas que los copistas añadían al margen o por la fecha de transcripción. Sin embargo, esto no ha sido totalmente seguro porque no todos los manuscritos poseen una misma característica o características similares, aunque pertenezcan a una época particular de la historia de la redacción. El Nuevo Testamento, por otra parte, se establece por la época o periodo en el cual se escribió un manuscrito, porque es más fácil hacerlo. Algunas veces se ha calculado la época a partir de periodos históricos que realmente están más al alcance de los historiadores. Claro, son 1300, 1400 años más cerca de nosotros. Los entendidos en la materia han demostrado que, siguiendo la tradición, han llegado con relativa facilidad a la época. En otras ocasiones, la época se ha calculado por la naturaleza de los propios materiales. Todo esto ha permitido algunas de las siguientes conclusiones. Primero, las pieles generalmente fueron usadas para escribir durante el tiempo del Antiguo Testamento. Segundo, los rollos de papiro se emplearon en la época en que se produjeron los originales de la versión de los 70, es decir, de la Septuaginta. Tercero, los códices, es decir, los libros como este, por ejemplo, de papiro, los códices de papiro, entre los siglos segundos y el siglo cuarto después de Cristo. Cuarto, la vitela y los pergaminos entre los siglos cuarto hasta el siglo 8 después de Cristo. Quinto, el papel de fibra del siglo 9 hasta el siglo 13 después de Cristo. El papel que hoy conocemos a partir del siglo 14. No obstante, en el siglo 15, la vitela como tal todavía era preferida por varios copistas de las Sagradas Escrituras debido a la durabilidad. Obvio que la vitela como material iba a durar más que un papel, hasta el momento en que cayó en desuso por lo difícil de manejar, por la dureza de la misma vitela, que era una especie de piel, de cuero. Ahora, el tamaño y la forma de las letras también ayudaban a determinar la época de un manuscrito en cuanto a qué tipo de letra se usaba en una época y qué tipo de letra en otra. También se dividen estas en dos clases. Los manuscritos unciales, que eran los manuscritos que se escribían en mayúscula, y los manuscritos minúsculos por estar escrito en letra minúscula. Los expertos también tienen en forma la puntuación, las divisiones textuales, la ornamentación, la clase de tinta y el pergamino donde fueran escritos. Pero quiero también ofrecer la forma como era preparado de alguna manera los manuscritos durante el Antiguo Testamento. Los manuscritos del Antiguo Testamento, ya habíamos dicho, son de dos clases. Las sagradas copias o los rollos de la sinagoga y las copias privadas o comunes. Las primeras eran leídas en las sinagogas durante el culto
Lo segundo, las copias privadas, eran para la lectura personal del pueblo. El Talmud, el gran comentario de los rabinos judíos acerca de sus tradiciones y de la ley oral, nos dice lo siguiente en cuanto a cómo se preparaba un manuscrito o rollo del Antiguo Testamento. En primer lugar, el pergamino debía ser la piel de un animal limpio y solamente un judío podía prepararlo. En segundo lugar, cada columna de escritura no debería tener menos de 48 líneas y no más de 60 líneas. Ese era el estándar. Generalmente se les hacía renglones, líneas a las hojas de pergamino. Y si por algún caso 3 palabras se salían de los renglones, la copia era considerada inservible. ¿Cuál era la razón para considerarla inservible si se salía por 3 palabras? No lo sabemos cuál era el estándar que habían establecido los escribas, pero sabemos que era el estándar de ellos. Tercero, la tinta no podía ser de otro color sino negra y era preparada en un recipiente especial para que con esa tinta, así como se había hecho el perfume de la unción o el aceite de la unción, con esa tinta solo se podía escribir el manuscrito, la copia sagrada. Ninguna palabra o letra podía ser escrita de memoria, como les había dicho, aunque, miren, los escribas se sabían esto de memoria, pero tenían prohibido escribirlo de memoria, sino que todo escriba debía tener una copia frente a sus ojos y leía cada palabra en voz alta antes de escribirla. Entonces, se podrán imaginar el ejercicio de escritura y pronunciación hacía que rápidamente se aprendieran todo el texto. Y tantas veces que hacían copias, pues era evidente que memorizaban la palabra de Dios. En quinto lugar, reverentemente debía limpiar la pluma cada vez que fuera a escribir la palabra Adonai, el Señor, o el nombre santo de Dios, el tetragramatón, y se bañaba todo el cuerpo como señal de pureza cada vez que iba a escribir la palabra Yahweh, para que el nombre santo no fuera contaminado. El escriba judío debía tener en cuenta las estrictas reglas que habían sido formuladas en relación con las formas y tamaños de la letra, el espacio, palabras y secciones, el uso de la pluma y el color del pergamino. Al finalizar la escritura de un rollo, su revisión debía hacerse dentro de los siguientes 30 días. Si esto no se hacía, el rollo era considerado sin valor, aunque estuviera bien copiado, pero si no se revisaba en ese tiempo, no se le daba ningún valor. Cada letra, cada palabra eran contadas. Si había una letra dejado de escribirse, o si contenía una de más, o si una letra estaba unida con otra, el manuscrito se consideraba inservible. Entonces, hay razón para pensar en lo que quería decir el apóstol Pablo cuando en su carta a los romanos escribió: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Romanos 3, 1 al 2. Entonces, nosotros no podemos pensar hoy en día que estos judíos eran obsesivos, que eran extremistas, que eran absurdos. No. En la providencia de Dios, en su soberanía, el Dios Todopoderoso hizo que esto fuera así, que tuvieran este celo para que la escritura no fuera adulterada, para que la escritura llegara de manera confiable hasta nosotros, de tal suerte, y aquí sí permítanme reflexionar sobre algo, que aún los manuscritos que estaban en el cuarto trasero,
en la Geniza, aún esos manuscritos tienen un alto nivel de confiabilidad, aunque ellos no le dieran valor. Entonces, creo que nos podemos dar cuenta de esto. Ahora bien, la preparación de manuscritos del Nuevo, hemos hablado del Antiguo Testamento, pero la preparación de manuscritos del Nuevo Testamento era probablemente, o lo más probable es que fueran en hojas de papiro, sobre lo que se escribieron los libros del Nuevo Testamento. Este papiro era de menos calidad, por lo cual se deterioraban rápidamente. Y digamos que durante los 3 primeros siglos se preparaban muchísimas copias porque la iglesia cristiana se extendió rápidamente y se copió. Ahora, no significa que no tuviera un control sobre la rigidez de lo que se copiaba. La historia nos ha demostrado que sí. Pero digamos que se deterioraron muchos o se dañaron muchos debido a la persecución Diocleciano en el año 303 después de Cristo. Durante esa persecución muchas copias fueron destruidas al fuego. Algunos cristianos escaparon de la muerte y llevaron consigo ejemplares para preservar los evangelios, las cartas y demás. Entonces, digamos que hubo mucho más copias del Nuevo Testamento. Ahora bien, si hacemos un repaso de los tiempos bíblicos, podemos darnos cuenta que el pueblo de Israel tuvo mucho cuidado de preservar las escrituras, desde los tiempos de Moisés, al final del cierre del canon del Antiguo Testamento, y ya en el Nuevo Testamento nosotros alcanzamos a ver la importancia de cada uno de estos manuscritos para nosotros en nuestro tiempo. Entonces, hay preguntas hasta aquí. Eric, ¿puedes tomar las preguntas, mis hermanos? Sí, pastor. Disculpe, estoy acá con Hola. mi bebé que... Hola. Sí, cualquier estudiante que pueda hacer una pregunta, ahora no me anunció ninguno, así que lo puede hacer tranquilamente. Ok. Así que cualquier estudiante puede hacer cualquier pregunta. Recuerde también que el pastor anunció que no solamente sería de la clase del día de hoy, sino de algún tema que quedó pendiente. Pastor, Adelante, Yaret. hola, ¿cómo está, Pastor? Bendiciones. Bien, mi hermano. Si puedes, pon la Excelente. cámara. Un poquito. Adelante, mi hermano. Ahora sí. Lo que quería preguntar era respecto a los copistas del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento sabemos que eran muy minuciosos, ¿cierto? Ocupaban obviamente todo lo que usted estaba explicando respecto, incluso la pintura tenía que ser negra. ¿Usted cree que al entrar obviamente los gentiles, ¿cierto? Ya nosotros a lo que sería las copias de los primeros cristianos de los manuscritos del Nuevo Testamento, se debe quizás lo que la alta crítica ha querido señalar de las falencias, ¿cierto? A eso se refiere, a los errores de deterioración y las copias de manuscritos que han sido quemadas y otras que han sido... Mira, yo tengo un pequeño ejemplar, no sé si la cámara lo ve, que lo hice yo mismo, que es de uno, lo que se conoce ahora es como el papiro Rhineland, creo que es el más antiguo. Sí. Y precisamente como se ve allí, es como, muy pequeña, las medidas son muy pequeñas, y así son 2 copias de 2 manuscritos. Entonces, yo no sé si estos retazos, obviamente, se supone que antes de ser de ese tipo, o sea, antes de quedar, creo que el original tiene como 8 centímetros por párrafo, en la parte de Juan. Sí. Y yo lo tengo como mi reliquia aquí en mi pequeña biblioteca, pero aún no le tengo el lugar puesto fijo. Las copias originales, o sea, a ver, lo que quiero preguntar es, esta copia obviamente es la más antigua, creo que data del año 125. Quizás pudiese a ver qué pasara si hubiesen copias
un poquito más antiguas. Por ejemplo, no sé si escucha el tema del papiro Tide, no sé si has escuchado eso. Ese no lo he escuchado. Se supone que es una copia como del año 50, pero la alta crítica como que lo ataca y dicen precisamente que porque los gentiles eran quienes copiaban, no está, o sea, no se puede avalar. ¿Usted cree que influyó mucho el cambio de los gentiles? ¿O quizás se hubiesen sido judíos? ¿O usted cree que los primeros escritores fueron judíos? Me refiero al escribir en griego. Ese es el punto que muchas veces no me calza. No logro tener claro ese Sí, tema. acordémonos algo. Dios en su providencia no solo asegura la forma sobrenatural de preservar su propia revelación. Bueno, recordemos que la providencia muchas veces actúa usando los medios naturales, otras veces Dios actúa por encima de ellos. Pero cuando hablamos del uso de medios naturales o concurrencia, que Dios concurre con el hombre para cumplir con sus propósitos, yo noto esto, que muchos de los escritores o de los copistas del Nuevo Testamento eran hombres letrados, capaces, que realmente pudieron transmitir con, con, con un alto índice de exactitud lo que el Señor había dado a los autógrafos, a los autores primarios del Nuevo Testamento. Pero creo que aún más, esa providencia de Dios la probamos durante la historia en el hecho de que cuando hacemos un rastreo de los manuscritos principales del Nuevo Testamento, nos encontramos que tienen la misma exactitud que el Antiguo Testamento, a pesar de que la rigurosidad, por decirlo así, en cuanto a la copia es menor. Entonces, creo que aquí la prueba histórica favorece al cristiano conservador que confía plenamente en lo que Dios ha dicho y que él preservaría su palabra y va en detrimento del liberal o del hombre de alta crítica que trata de armar un argumento basado en la falta de cualidades intelectuales o en la falta de destreza en hacer las copias, en las presuntas fallas que pudiera encontrar en los cristianos del segundo, tercero o cuarto siglo. En tercer lugar, creo que cuando aparece la tolerancia por el cristianismo en el año 312, 313 de nuestra era, el hecho es que se institucionaliza la iglesia y al institucionalizarse la iglesia, la forma de copiar la escritura es mucho más fácil para el cristiano como tal, porque vamos a encontrar a hombres dedicados completamente a realizar copias y estamos hablando de apenas el cuarto siglo, Es decir, los periodos de copia, que son diferentes a los periodos de composición del texto, los periodos de copia son muy, pero muy cercanos al periodo de composición. Estamos hablando de menos de 300 años, desde que se cierra el canon hasta que todo este periodo de institucionalización de la iglesia inicia. Entonces, yo creo que para poner un manto de dudas sobre los manuscritos del Nuevo Testamento, se necesita hacer una negación sistemática y deshonesta de la historia de la iglesia para tratar de decir que tal o cual manuscrito no tiene validez por tal o cual carencia en uno o un grupo de copistas. Perfecto, pastor. Muchas gracias. Muchas No, gracias por la para aclaración. servirte y gracias a ti por la pregunta, porque seguramente muchos hubieran hecho esa pregunta, mi hermano. Y qué bueno, qué bueno. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más? Pastor. Adelante. Hola, Carlito. Hola, pastor, Dios le guarde.
más que una pregunta, es con referente a esos factores que cuando uno lee la historia de la iglesia primitiva, de tanto de los apóstoles como de los padres apostólicos, hay un factor histórico que a mí me suena mucho y me apasiona mucho la historia, y uno de los factores que yo creo que es un detonante para el ser humano es la persecución. La persecución hace que como que aflore eh, una esencia más a la imagen del Señor, o sea, imagen la iglesia de Cristo, más entendiendo que era la iglesia que era el pilar o la roca fundamental, y además los herederos, que eran los padres apostólicos. Yo hallo o sea, que pensar que los manuscritos de los primeros 2 siglos tuviesen algún cambio, partiendo de la premisa que los padres fundadores, los 12 eran judíos, que guardaron en gran manera la tradición. O sea, hasta la Biblia nos delata cómo tiene que haber una revelación sobrenatural sobre el mismo apóstol Pedro para que él entienda que puede soltar un poco las cosas. Y yo creo que eso pasó, estamos hablando de cuánto, 3 generaciones, y 3 generaciones que bajo la soberanía de Dios, más el efecto histórico, que ellos sabían que estaban guardando la palabra de Cristo, o sea, del Mesías, Sí. Sumado al hecho de que vemos en sus antecesores, como cuando son deportados, como los escribas tienen este celo santo. Bueno, imagínense ahora con un nuevo pacto, con un mayor pacto. Yo hallo que ahí, o sea, particularmente que yo tiendo a ser muy crítico en muchas áreas, creo que ahí es indiscutible. Entonces quería hacer ese aporte porque me emociona mucho pensar en lo maravilloso que es como el Señor ha guardado su palabra soberanamente. Eso. Sí, gracias a ti, Carlos, muy amable. ¿Alguien más? Ok. Hermano, pastor. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Pastor, bueno, ahorita cuando usted mencionó que los escribas tenían todo un procedimiento cuando iban a escribir el tetragramatón, Sí. y bueno, también como vemos en las versiones, en muchas versiones actuales, por lo menos en la Biblia textual, ellos siguen poniendo YHWH, creo que es así. Sí, Y sí, por lo menos en la Biblia de las Américas, cada vez que, o sea, ellos quitan la palabra Jehová y ponen el Señor, sí. y también el tetragramatón lo ponen como Dios. Ujú. Entonces, no sé si todas estas cosas, desde los judíos hasta lo que se hace ahora, es como tratar de evitar de incumplir el tercer mandamiento, el de tomar el nombre de Dios en vano. No sé, ¿qué opina usted? Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, no, si te das cuenta, en mis lecturas no es una superstición, es un tema de reverencia, de reverencia. Cuando paso por encima del nombre de Jehová, digo el Señor. Y es un tema de reverencia porque el nombre de Dios es tan santo, pero es una decisión que se toma durante mucho tiempo. Y he visto en varias editoriales ese deseo o esa práctica. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas, como tú bien lo mencionas, se hace eso, ponen el Señor, ponen Dios, pero casi siempre evitan usar el nombre del Señor, como en la Biblia, como sí lo hace la Biblia de Jerusalén, por ejemplo. En la Biblia de Jerusalén casi siempre encontramos Yahweh, donde está el nombre, porque tratan de ser totalmente textuales a la traducción como tal. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ok. Bueno, sigamos sobre el tema de los manuscritos, que dentro de nuestro bosquejo es manuscritos antiguos, pruebas de antigüedad, y en fin. Hay algo que no se me debe pasar. Los textos del Antiguo Testamento no son, no son tan abundantes como nosotros, ni tan antiguos como nosotros hubiéramos querido, pero por lo que les decía, de la forma como el judío valoraba más el texto nuevo, porque consideraba que era un texto exacto que se podía preservar,
más que el texto antiguo. Entonces, los eruditos en este tema dicen que hay más de 1300 años entre la fecha de terminación del último libro del Antiguo Testamento, es decir, el 424 a.C., y la fecha que se le ha atribuido al manuscrito más antiguo del Antiguo Testamento, que es el año 916 después de Cristo, 1300 años. Canon cerrado, 424 antes de Cristo. Manuscrito más antiguo, 916 después de Cristo. Claro. Ahora, ¿cuál es la causa de la escasez? Ya creo que habíamos visto cuál es esa causa. Pero hay otras. Por ejemplo, la apostasía y persecución de reyes infieles como en el reinado del norte, Onri, Acad, y en el sur, Manasés y Abnón, hicieron que los manuscritos fueran tenidos por pocos. Segundo, la caída y captura de Jerusalén bajo Nabucodonosor, año 605 hasta el 586 antes de Cristo. Las persecuciones contra los macabeos a cargo de Antíoco Epifanes, años 170 hasta el 175, y la destrucción de Jerusalén por el romano Tito en el año 70 después de Cristo, contribuyeron a la destrucción de muchos de los manuscritos más antiguos. Del mismo modo, la revuelta de Bar Kokhba en 132 a 135 después de Cristo, o las persecuciones de los imperios romanos, los disturbios de varias clases que afectaron a los judíos, tuvo como resultado la búsqueda y destrucción de grandes secciones de la Tanaj, de la Biblia hebrea. No obstante, el celo judío hizo que se preservaran muchas de estas copias y que hoy en día podamos tener algunas. Ya también habíamos dicho que el texto hebreo fue unificado o normatizado mediante el uso de las vocales por los masoretas entre el año 500 y el año 1000 después de Cristo. También decíamos que hay una cierta escasez de manuscritos antiguos por todo lo que hemos dicho. El número de copias existentes de manuscritos del Antiguo Testamento son aproximadamente 1700, pero no todos son copias completas. Algunos son fragmentos del Antiguo Testamento y algunos otros son más largos como tal. Y por eso podemos hablar de esas copias de manuscritos del Antiguo Testamento sobre las cuales voy a pasar a una velocidad bastante alta. Por ejemplo, tenemos el Códice de Leningrado o Códice Babilonio. Contiene a los últimos profetas, es decir, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los profetas menores. Ha sido fechado como el más antiguo, 916 después de Cristo, y se encuentra en la librería real de Leningrado, hoy en día Rusia. Se escribió en vitela a 3 columnas de 21 líneas cada página. Hay otro dato sobre este manuscrito que quería tomarlo. Disculpen, lo tengo en una nota aparte. Un segundo, que dice Leningrado. Ok. Se usa hoy en día como texto básico de las principales ediciones modernas impresas de la Biblia hebrea. Eso es un dato no poco interesante. Es el texto usado por la Biblia hebraica de Rudolf Kittel, uno de los principales eruditos de hebreo del siglo pasado. Claro, esto a partir de la tercera edición de 1937 y de la Biblia hebraica conocida como Stuttgartensia, que es una de las Biblias, de las versiones hebreas que más se utilizan. De los códices hebreos completos y fechados, decíamos que es el más antiguo, tiene 3 columnas, excepto los libros de Job, Proverbios, Salmos, que están a 2, y no fue puntuado por ningún Ben Hacer. Ben Hacer, recordemos que era de donde sale todo este texto masorético de Ben Hacer, y por eso
Muchas veces llegó a llamar el manuscrito Ben Aserita, algo así, que creo que se llamaba ese escrito. El segundo de los manuscritos es el manuscrito de Crimea, que de acuerdo con algunos entendidos es posiblemente el más antiguo manuscrito que contiene todo el Antiguo Testamento y está fechado cerca del año 1010 después de Cristo, pero su fecha todavía está disputada. Se encuentra también en la Librería Real de Leningrado. Los que les gusta la historia y la geopolítica recordarán que hace apenas unos años se inició un conflicto entre Rusia y Ucrania por esa región, por la región de Crimea, donde se levantaron algunos grupos ucranianos prorrusos que querían reunificar la Unión Soviética y los rusos querían nuevamente extenderse hasta esa península. Es un tema geopolítico interesante. Bueno, digamos que el manuscrito de Crimea aparece en esta región. También hablamos del manuscrito del Pentateuco oriental, denominado así por los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Algunos creen que todavía es más antiguo que el Códice de Leningrado, pero no se puede precisar. La diferencia es que este solo tiene los libros del Pentateuco. Fue escrito en vitela en forma de libros, un códice. Se encuentra en el Museo Británico en Londres. Otros fragmentos de papiro, entre los que se encuentran tal vez el más famoso, que es el papiro Nash. Se le conoce porque fue encontrado en Egipto por W.L. Nash en 1902 y se trata de un escrito en hebreo, probablemente una copia de antes de tiempo de los masoretas. Consiste en 4 fragmentos en donde se puede leer el Shema Israel, de Deuteronomio 6 del 4 al 9, y los 10 mandamientos. Fue llevado a Egipto hace varios años, y ya bastantes años, y está en una biblioteca privada. Su fecha de copia se calcula en el año 150 después de Cristo. El texto masorético o texto hebreo, bueno, ya de este texto hemos hablado que es un texto que va entre el año 500 y el año 1000 y se caracteriza por las puntuaciones. En cuanto a las copias o manuscritos del Nuevo Testamento, podríamos hablar de los manuscritos unciales que se escribieron en mayúscula. Probablemente en el siglo IV, con el emperador Constantino, empezaron las copias. Tal vez hicieron las 50 primeras copias, las mandaron a reproducir para llegar a todas las iglesias que estaban bajo la cobertura en ese momento en el imperio. Estas copias estuvieron a cargo de Eusebio de Cesarea, probablemente entre el año 265 hasta el año 339 después de Cristo. Algunos eruditos con buen fundamento han demostrado que durante ese tiempo fue cuando se produjeron los códices alejandrinos, sinaítico y el códice vaticano respectivamente. Y es lógico suponer que ya existía un texto griego que tuvo que servir de base a Eusebio para la realización de dicha copia. Este más antiguo texto debe ser el texto mayoritario o texto bizantino, como lo conocemos, que es una familia del cual pertenece el que nosotros conocemos hoy en día como el Textus Receptus o el texto recibido, que fue el mismo texto usado por Erasmo de Rotterdam para la traducción del Nuevo Testamento griego, que serviría también al mismo Martín Lutero en plena reforma protestante. Lamentablemente se han perdido muchísimas copias y es una verdadera lástima que muchos de estos manuscritos hayan sido puestos a un lado. Dentro de estos manuscritos encontramos el Códice Sinaítico, que se cree que fue escrito en la primera mitad del siglo IV, cerca del año 340 después de Cristo,
o un poco antes tal vez. Y este fue descubierto por el biblista alemán, creo que ustedes lo han leído en los libros que se han enviado, Konstantin Tischendorf, en el año 1844. Él lo encontró en el convento de Santa Catalina, en el monte Sinaí, y él notó que había en la cesta donde había papeles viejos, que tal vez en el monasterio no le prestaban atención, había sido arrojados allí por monjes como material inútil, y él al examinarlo se da cuenta de que las páginas en vitela escritas en griego eran nada más y nada menos que el manuscrito de la antigua versión de los 70, un manuscrito donde encontró 43 hojas. Luego supuso que podría encontrar las demás, pero buscó y no las encontró. Y luego regresó en 1859, donde se estableció un diálogo con el mayordomo del convento acerca de la mencionada versión bíblica, y el mayordomo, sorprendido por la conversación, le dijo que poseía otra cantidad de vitelas que habían llevado antes a aquel convento, y por la providencia de Dios aquel biblista las pudo adquirir como tal. Se cree que en muchos otros lugares copias de la escritura fueron quemadas adrede por los monjes porque no sabían lo que tenían. La falta de erudición de estos monjes, ya estamos hablando de monjes del tiempo contemporáneo, del tiempo actual. El otro códice, el Códice Vaticano, la fecha de escritura ha sido calculada cerca del siglo IV, 325, 350 después de Cristo. Se desconoce su historia. Lo que sí sabemos es que apareció en la librería o en la biblioteca del Vaticano en el año 1481. Algunos creen que fue llevada a Roma por un papa, por Nicolás V, con motivo de la fundación de la librería del Vaticano. Ya en el año 1533, Erasmo de Rotterdam quiso estudiar, pero el papa no se lo permitió. En 1809, Napoleón capturó al papa junto con todo el colegio de cardenales, llevándolo a París, y curiosamente allí también apareció el manuscrito. Luego se devolvió a Roma posteriormente, y hasta el día de hoy aparece allí. Otro de los códices es el Códice Alejandrino. Voy a tratar de resumir acá. Disculpen, voy a pasar a las otras notas. El Códice Alejandrino o Codex Alexandrinus data del siglo V después de Cristo, alrededor del año 450. Contiene toda la Biblia, excepto 10 hojas en el Antiguo Testamento, 25 hojas en el Evangelio de Mateo, 2 de Juan y 3 de Segunda a los Corintios. No significa que originalmente no existieran esos capítulos. Lo que significa es que de ese códex se perdieron por el paso del tiempo. Luego aparece el Códice Efraimi o Códice Efraimita, que data del año 450 después de Cristo y contiene 64 hojas del Antiguo Testamento, Segunda a los Tesalonicenses, Segunda de Juan y otras secciones que están ausentes del Nuevo Testamento. Digamos que es un códice bastante completo. El Códice Beza, escrito probablemente en Francia, quizás en Lyon. En la iglesia de Francia había sido fundada por misioneros de Asia Menor, quienes hablaban el griego y con el pueblo el pueblo hablaban latín. En 1562 el manuscrito fue encontrado en el monasterio de San Ireneo de Lyon por Beza. Beza fue uno de los reformadores, recuerdan, Teodoro Beza. Fue sucesor de Juan Calvino en Ginebra. En 1581, Beza lo dona a la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y allí se encuentra actualmente este manuscrito. También otros que podemos simplemente mencionar es el Códice Cloromontanus, el Códice de Washington, el Papiro Chester Beatty, y hay otra serie de manuscritos cursivos, manuscritos minúsculos,
que son importantes para nosotros estar tranquilos en cuanto a la evidencia histórica que respalda a todas nuestras Biblias en el tiempo de hoy. Bien, antes de hacer de pasar al tema de la sola escritura, quiero saber si hay preguntas hasta acá o inquietudes que mis hermanos tengan ojalá pueda responder estas preguntas que son demasiado especializadas, ¿no? Pastor. Adelante. Buenas tardes, Pastor. Rolando de acá, de Peñaflor. Hola, Rolando, ¿cómo estás? Hola, hola. Una consulta referente ese fragmento de papiro que encontraron en Qumran, el 7Q5 creo que es. La academia, o sea, en los estudios cristianos consideran derechamente que es un fragmento del Nuevo Testamento. Papiro, el Q, ¿qué? Perdón. El 7Q5 de No lo Qumran. conozco. No lo conozco. No te puedo dar respuesta sobre eso porque no lo conozco y sería deshonesto contigo. Ya, gracias. Ok, mi hermano. Sí. ¿Alguien más? Pastor, disculpe. Adelante, Yaret. No se preocupe, lo que pasa es que creo que el papiro que estaba preguntando a mi hermano era el mismo que yo le pregunté delante, el del papiro Sí. Tide. Sí, no, Era por ese. eso te dije a ti que no lo conocía y luego le digo a él lo mismo, que no lo conozco, realmente, no lo conozco. Entonces creo que me falta una actualización en ese papiro. Por supuesto que sí. Sí, pero Yarek, ¿tú le podrías hablar algo sobre ese papiro al hermano? ¿Le podrías dar respuesta sobre eso? Pastor, la verdad que yo tampoco me manejo mucho, pero tengo entendido que la alta academia no le da mucho realce, bueno, la alta crítica más que nada, pero hay un historiador bien conocido dentro del mundo cristiano, se llama César Vidal, y él, Ajá. en calidad de historiador, afirma que este papiro es, dice, bastante cercano, se supone que es como parte del Evangelio de Marcos, y según la Sí. datación que da este papiro, es como del año 50, entonces sería algo asombroso si es que realmente fuera un papiro del Por Nuevo favor, Testamento. dame el papiro, eh, dame el nombre completo, Yarek. Yo sé que se llama papiro Tide, pero desconozco el nombre, como creo que mi hermano anterior mencionó cómo se llama Sí, Sí, oficialmente. porque él, en la Universidad Hebrea de Jerusalén lo denominan 7Q5. Es que yo escuché 7Q5. al hermano, o sea, al rabino que dirige el área de Qumran de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que ellos consideran de que sería especular demasiado en la autoría neotestamentaria de ese fragmento. Y 7Q5 lo llaman de Qumran. Ok. Hermanos, Sí, si me permiten hacer una pequeña acotación al respecto. José. Sí, bueno, me van a disculpar que tenga la pantalla apagada en este momento, pero estoy conduciendo mi automóvil, estoy con manos libres por si acaso, pero he estado escuchando la clase atentamente y bueno, la conversación que se ha dado. Y bueno, particularmente el fragmento del papiro 7Q5, tal como aduce el hermano, fue encontrado en la séptima cueva de Qumran, por eso la numeración El 7. número, sí. Cueva 7, en fin. Exacto. Qumran. 7, Qumran, Exacto. 5. Ok, sí. Y fue considerado durante muchos años como un fragmento del Evangelio según San Marcos. Y esto a partir de un análisis papirológico que hizo un hombre español de nombre José O'Callaghan. No recuerdo cuál es la profesión de este hombre. Y este español, José O'Callaghan, en base a ciertos cálculos e inferencias aritméticas que hace respecto de la probabilidad estadística de que ese fragmento sea en definitiva una porción del Evangelio según San Marcos, él dedujo de que efectivamente sería una porción del Evangelio en comento. Ahora, el tema está de que, tal como siempre ha sido un conflicto, la alta crítica
ha sostenido de que en efecto, por mucha prueba matemática que se presta al respecto, este fragmento no sería un fragmento, valga la redundancia, del Evangelio según San Marcos. Había consideración de que mediante análisis paleográfico y caligráficos del texto se ha deducido de que correspondería más bien a un fragmento del libro de Enoc, el libro apócrifo de Enoc. Ah, ok. Entonces, la alta crítica, si bien es cierto, José O'Callaghan, mediante una prueba matemática, pero muy, muy pulcra, muy, muy seria, determinó la posibilidad estadística prácticamente irrefutable de que dicho fragmento corresponde a una porción del Evangelio de San Marcos. No obstante ello, la alta crítica ha refutado eso, aduciendo que pertenece a una porción del libro de Enoc. Entonces, la pugna está en eso. Si usted le pregunta a un teólogo liberal, le va a decir que es un fragmento del libro de Enoc. Si usted le pregunta a alguien más conservador, le va a decir que es un fragmento del Evangelio según San Marcos. Y la importancia, tal como mencionaba mi hermano Yaret, la importancia de determinar a qué porción de texto corresponde, es que ese fragmento, según pruebas de radiocarbono 14, está datado del año 50 después de Cristo. O sea, estaríamos hablando de literalmente el fragmento más antiguo de la historia. Entonces, por esa razón, la alta crítica ha puesto tanto énfasis en desacreditar ese fragmento, y los conservadores, a su vez, han puesto tanto énfasis en acreditarlo. Pero Ok. en ese contexto no se sabe a grandes rasgos, porque la alta crítica también aduce argumentos muy buenos, así como también los conservadores. Entonces, a la larga está la pugna y no hay claridad al respecto. Ok, José, muchísimas gracias por habernos aclarado el punto. No sé si hay alguien más. Adelante. Disculpe que interrumpa. Creo que puedo aportar algo más. Encontré un material aquí en mi pequeña biblioteca. Adelante. Y ¿sabe por qué es tan complejo este tema? Lo que pasa es que el manuscrito es muy pequeño y las medidas son de 3 centímetros punto 9 por 2 centímetros, 7. Por ende, es muy complicado el análisis. Acá está, me lo voy a Wow. mostrar. Es este el manuscrito. Ok, ok. Sí, es muy pequeño. Es demasiado Sí. pequeño. 7Q5, 3,9 centímetros por 2,7. Por ende, es muy complejo. No, y definir las palabras que pueden estar en el mismo orden en otros lugares es complejísimo, de verdad que sí. Son 4 palabras, de hecho. No, imagínate. No, sí, a veces se hila demasiado delgado en estos temas, pero tenemos que saber esa información. Es necesario para nosotros. Por lo menos ya yo lo incluí dentro de mi curso, y ya sé que es un tema que necesito tratar también. Bien, ¿hay alguien más que tenga preguntas? Sí, pastor. El hermano Sergio Orlando Núñez quiere hacer una pregunta. Adelante, Sergio. Saludarlo, pastor. Bueno, agradecerle también por todo este curso. La verdad que ha sido de mucha bendición en lo personal y ha sido momentos de mucha riqueza espiritual. Así que es la última clase, así que quería aprovechar de tener la oportunidad de agradecerle también todo lo enseñado y expuesto en este ramo. Mi pregunta va con respecto a la Biblia Reina Valera. ¿Qué textos originales se usaron para poder traducir al castellano? ¿O qué texto ocupó Casiodoro Reina y que se basó para poder traducir la Biblia que más ocupamos hoy en día? Este es tu Receptus. Ya. Sí, este es tu Receptus. Esa es la familia de manuscritos que se usa con Reina Valera. Y recuerda, Reina Valera es una Biblia, es magnífica porque es una Biblia textual. No es una Biblia de traducción dinámica que cambie mucho las estructuras o algo por el estilo, sino que respeta las estructuras en los idiomas originales como tal. Entonces, por eso es una Biblia tan maravillosa para nosotros en este tiempo. Por ahí escribe Gabriel que la reina de las versiones. Sí, sin lugar a dudas es de lo mejor que hay, y como te digo, que es de mis favoritas como tal. Aunque eso no significa que no leamos las demás. Sí, con todas y las deficiencias que puedan tener algunas otras. Pero hay Biblias maravillosas en ese sentido. Sí. Gracias, mi pastor. Bendiciones. Con todo el gusto, Sergio.
Eric, ¿hay alguien más con la mano Hermano levantada? Jonathan. Jonathan. Sí. ¿Por acá? Cristian. Sí, acá. Sí, se me había ido la señal nuevamente. Así que ahí estoy haciendo algunos malabares para poder conectarme. Es que tengo una pregunta, tengo varias No se preguntas. Pero preocupe. primero adherirme a las palabras de nuestro hermano que recién agradecer primero a Dios en su divina providencia por darnos la bendición de conocerle a usted, pastor, y tenerlo como profesor. Ha sido un crecimiento muy grande espiritualmente hablando y bíblica y doctrinalmente hablando. Hay que decir las cosas porque si no lo decimos, ¿qué lo va a decir por nosotros? Eso es uno. Muchas gracias, mi hermano. Gloria al Señor. Eso quería decir. Sí, la gloria es para nuestro Dios. Y bueno, son muchas preguntas que podía hacer y quisiera sintetizar. Primero, siguiendo la línea de la Reina Valera, mire, su opinión solamente sobre la versión, porque la más conocida es la 1960, pero su opinión sobre la 1909, por lo menos nosotros como iglesia usamos como versión esa. Y sobre si, porque más de alguna vez han insinuado que es un tanto anticuada esa versión, como muy antigua, como muy, porque tiene palabras que realmente no aparecen en otras versiones. Eso es uno. Y bueno, y tengo otra preguntita de muchas que tengo. No sé si puedo hacer la siguiente o me quedo con esa. Vamos a responder esa. Yo creo que la versión de 1909 es una versión excelente. Excelente. De hecho, creo que quienes tienen los derechos de esa versión son las sociedades bíblicas trinitarias, si no me equivoco, que están haciendo un trabajo maravilloso. Maravilloso. Lo que no me gusta, honestamente, es la guerra editorial que puede existir entre 1909 y 1960, que a veces se me antoja conflictos más artificiales que verdaderos entre una y otra versión. Pero yo no puedo descalificar a ninguna de las dos y no puedo decir que una es mejor que otra, sino que en el caso nuestro, porque en casi toda América Latina crecimos bajo la sombra de Reina Valera 1960. Entonces, de hecho, por ahí hay unas actualizaciones recientes de Reina Valera 1960 que han sido unos trabajos bien interesantes que me parece un trabajo pero muy bien hecho en un lenguaje más actual, pero que nos ayuda muchísimo. Yo espero con ansias la reedición de la 1909, a ver cómo viene, porque es un trabajo que se viene promocionando hace algún tiempo. Y ya por ahí, bueno, tenemos el Nuevo Testamento, no sé si ya está la obra completa, pero es un gran trabajo, sin lugar a duda, maravilloso. Ya, ok. ¿Puedo hacer la siguiente? Sí, adelante. No, mire, mientras en adelante la hora que lo alcancé hoy bien, cuando estaba hablando usted de ese detalle excelente que nos dio de cómo se trató la escritura de la Biblia, y sobre todo con los escribas y todo, y habló de los profetas. Para mí, y me quedo con lo que dice Sugel Michelin en su libro De parte de Dios, delante de Dios, cuando dice que en el capítulo 24 hay una clase magistral de Jesús acerca de hermenéutica bíblica. Y me gustó la manera que él lo expresa, y leyendo ese capítulo cuando ellos, los discípulos, eran camino de Emaús, me encuentro que Jesús replica varias veces a los discípulos en cuestión que debían buscarle en toda la escritura. Y se me salta una pregunta ahí, cuando él dice, y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarable en todas las escrituras lo que de él decían. Luego se los vuelve a repetir más adelante en ese mismo versículo, la misma idea. El punto que yo quedé pensando tiempo atrás es
necesariamente Jesús, y quiero que me ayude usted, cuando Jesús dice los profetas, se refiere solamente a los profetas que hoy tenemos en el canon bíblico, que están dentro del canon bíblico, o también uno podría decir que Jesús también indirectamente mencionaba a profetas que en alguna medida quedaron registrados en los libros inspirados, como Eliseo, como Elías, y los dichos que ellos dijeron se deben considerar también en ese contexto que Jesús lo dijo. Sí, sin lugar a dudas. Estos profetas que no tienen una historia o una biografía particular dentro del canon, sino que solo son mencionados. Si tú te das cuenta, la razón por la cual la Escritura los menciona es porque ellos hacen parte de la historia de la redención. Y toda la historia de la redención concluye en Cristo como tal. Entonces, esa es la razón. Por eso es que la Escritura de principio y fin nos habla de Cristo, Cristo, Cristo. Siempre Cristo nos habla. Y creo que el mismo Sugel en ese libro, Delante de Dios, de parte de Dios, dice que hay un río que nos va llevando a lo largo de toda la Escritura, siempre hacia Cristo. Sí. También mi mentor me decía algo, Pastor Eugenio Lai siempre recalcaba eso, dice, ¿por qué no podemos pensar o por qué no podemos entender que toda la Biblia habla de Cristo? ¿Acaso cada libro no habla de Cristo? Y dice, no, detengámonos un momento, no solo cada libro, sino cada página de la Escritura nos habla de Cristo. Sí. Eso era, pastor. Muchísimas gracias, Cristian, a ti por participar. El gusto es mío de conocerle a ustedes. Eric, ¿puedo seguir o hay algo? Sí, no, hasta ahora ya no hay preguntas. Hasta el momento. Ok. Bien, pasemos entonces, bueno, este tema, como si ustedes se dieron cuenta, pasé sobre él a 2 millones de kilómetros por hora, muy rápidamente, para tocar el quinto de los contenidos sin que eso lo agotara como tal. Pero hablemos un poco, reflexionemos un poco sobre la sola escritura como tal. Y cuando hablamos de sola escritura, tenemos la tendencia a pensar únicamente en la Reforma Protestante. Y creo que cuando hacemos eso estamos cometiendo un gravísimo error. Porque lo que hicieron los reformadores fue simplemente tomar la base autoritativa de toda la fe cristiana en todas las épocas para presentar, para sostenerse sobre la autoridad, una autoridad válida sobre la cual enseñar y proclamar el mensaje de la Escritura. En la iglesia antigua, si nosotros nos vamos a los primeros siglos, toda la predicación bíblica se basó por entero en la Escritura. Es cierto que gran parte de la predicación del segundo siglo en adelante fue una predicación alegórica, pero tal predicación alegórica de ninguna manera o por ninguna causa podríamos considerar nosotros que estaba totalmente fuera o alejada de los parámetros de la Biblia. Es así que encontramos en hombres como Ambrosio de Milán, un predicador alegórico, un mensaje bastante bíblico, y recordemos que del ministerio de este hombre tan piadoso aparece la figura de Agustín de Hipona en la historia de la iglesia. Y Agustín de Hipona, a pesar de que también escribía alegórico, sus obras como tal nos ilustran sobre las grandes doctrinas de la Biblia, o si no, pensemos en la predestinación o en la elección incondicional, a pesar de que es evidente que Agustín no desarrolló todo el tema de la representación como sí lo hicieron los reformadores. Pero todo su discurso versa sobre la autoridad de la Escritura, sobre un trabajo basado por completo en las Escrituras. Y no solo allí, sino que también nosotros podemos observar
que con el paso del tiempo los grandes hombres de Dios, aún en la Edad Media y con pocos recursos, siempre estuvieron frente a la escritura como tal. Aún en la escolástica medieval, el estudio principal es sin lugar a dudas la escritura. Creo que a veces somos injustos en censurar o en rechazar todos los escritos medievales y pensar que realmente lo que hubo fue un salto desde Agustín hasta los reformadores y no vemos la continuidad maravillosa sobre la fe en la escritura que existe en toda la Edad Media y que fue sostenida sobre todo por estos hombres escolásticos para los cuales la escolástica era un método. Como bien lo dice un compatriota de ustedes, muy apreciada para mí la lectura, que es Manfred Spencer. Y él habla sobre este tema, la continuidad. Los reformadores, cuando Lutero, como profesor de Biblia en Wittenberg, toma la escritura y empieza a redescubrir la doctrina que había sido de muchas formas escondida por el catolicismo romano. Lutero es refrescado por el poder del Espíritu Santo, entiende la necesidad del nuevo nacimiento, la necesidad de la justificación por fe, la necesidad de depender solamente de Cristo, de vivir para su gloria, y todo esto, todas las solas de la reforma como tal, tienen una base, y la base es sin duda la sola escritura como tal. Entonces, la sola escritura por eso tiene gran importancia. De hecho, en los debates de Lutero, tanto con Eck como el debate después en la Dieta de Worms, Lutero siempre o en todo tiempo pone de manifiesto que su conciencia, que su alma está unida a la escritura como tal, unida a la escritura, y que si la escritura lo dice, él lo puede creer. Pero si la escritura no lo dice, él no lo puede creer, y eso crea de inmediato un conflicto inimaginable que termina con la ruptura o la separación de los reformadores con la Iglesia Católica Romana. Y es por eso que nosotros podemos ver que Lutero enfatiza en que los concilios no tienen autoridad. No tienen autoridad si no se basan por entero en lo que la bendita palabra de Dios dice. Él lo entiende y lo promueve. Y no se quedaría únicamente allí el discurso de Lutero, sino que Lutero empieza a estructurar todo su pensamiento, toda su teología sobre esta realidad. Y si de allí saltamos unos años adelante hacia la obra del reformador ginebrino, es decir, de Calvino, nosotros vamos a encontrar que Calvino empieza con la declaración que es imposible conocer a Dios sin la escritura como tal. Más allá del conocimiento de la realidad natural, es evidente que para conocer a Dios requerimos de esta bendita escritura que nos habla de la salvación en Él. Y de ahí en adelante, digamos que el principio por el cual todos los teólogos empiezan su reflexión sobre Dios es la escritura. Como lo decíamos acá, aún en aquellos que tienen la tendencia a iniciar su estudio teológico sobre la teología propia, es decir, sobre la doctrina de Dios. Siempre nosotros encontramos el tema de la sola escritura en esta parte. Lastimosamente, cuando... perdón, me iba a volar un periodo. Cuando aparecen o se va consolidando el periodo confesional de la Iglesia, que a mi manera de ver termina con la Segunda Confesión de Fe de Londres en 1689, todas las grandes confesiones de fe protestantes tienen cuidado de resaltar la importancia de la escritura y de presentarlas como la única regla de fe y conducta. Y por lo tanto, las confesiones de fe histórica no son simplemente una moda o un movimiento que se da en
en un tiempo específico en la historia, sino que se presentan a sí mismas como declarando que la Biblia es la bendita e infalible palabra de Dios y la única regla de fe y conducta para tratar cualquier asunto de fe, incluso para solucionar los problemas que hay o que pueden haber dentro de la iglesia. Esa vida basada en la escritura fue tomada por los puritanos y llevado a una forma de vida maravillosa que apuntaba siempre a la gloria de Dios, porque el vivir conforme a la escritura implica para nosotros que podamos vivir para la gloria de Dios en muchos temas. No obstante, los filósofos del finales del siglo XVII y siglo XVIII empiezan a pensar en forma contraria a los valores que la escritura presenta y se empiezan a crear sociedades bastante seculares. Y es ahí que nosotros vemos cómo el pensamiento de los filósofos franceses como Diderot, Voltaire, Rousseau, todos estos hombres que tienen pensamientos alejados de la escritura, empiezan a destruir gran parte de la sociedad con ese pensamiento rebelde que no busca una reforma profunda en los valores de la sociedad, sino la imposición de unos nuevos valores que son creados, y lo que trae para el mundo es un terrible baño de sangre por abandonar la escritura, lo que nosotros conocemos hoy en día como una rápida secularización de las sociedades existentes. En cambio, en Inglaterra vimos lo que fue la revelación gloriosa o la revolución, gloriosa o revolución puritana, que trató fue más bien de volverse a la palabra de Dios de todo corazón, con los resultados indescriptibles o invaluables que tuvo todo esto para la sociedad inglesa en un momento determinado, y que posteriormente afectó para bien a toda la sociedad norteamericana en el país fundado por todos estos hombres que querían expresar con libertad su fe basada en la sola escritura. Ahora bien, cuando llegamos al siglo XIX y aparece el liberalismo teológico de manera formal, es una verdadera tragedia para el mundo que la escritura fuera quitada del trono en el cual Dios la había puesto, y que estos hombres hicieran de la escritura algo de interpretación privada y totalmente subjetiva, alejada de toda razón. El surgimiento también de visiones afines con el liberalismo teológico, como el pentecostalismo clásico en muchos aspectos, donde se empieza a valorar lo subjetivo más que lo objetivo de la revelación bíblica, empieza a socavar la autoridad de la escritura, y tal vez el golpe más fuerte que tiene para el principio de la sola escritura ocurre con la aparición en la escena de la historia de la neortodoxia, tanto que hombres como Barth empiezan a considerar lo que para ellos es real, que la escritura solo tiene un valor verdadero cuando afecta nuestra vida de una manera visible, y se deja a un lado la palabra de Dios como inspirada y revelada, y se empieza a decir, no, tiene valores si para mí tiene valor. Es decir, se despoja la escritura de su contenido verdadero, es decir, la salvación solo en Jesucristo, y empieza a tener un valor totalmente diferente para el corazón del hombre que no quiere sujetarse a esta bendita palabra de Dios. Entonces, en este orden de ideas, creo que es refrescante cuando en el tiempo presente el Señor, en su gracia y por su poder, de manera soberana y actuando en su providencia, nos ayuda a entrar de nuevo a considerar este principio de la sola escritura como aquella que rige nuestra vida, que es la voz de Dios hablando a nuestro corazón, que tiene el mandato eterno de Dios, que tiene la orden eterna del Señor, llamándonos al arrepentimiento a través de sus benditas páginas, llamándonos a la fe en Jesucristo
y diciéndonos a cada uno de nosotros que hay una profunda esperanza para nuestras vidas cuando miramos a nuestro Salvador que nos ha sido revelado en esa preciosa palabra. Creo que es refrescante cuando nuevamente hay un despertar en todos nuestros países latinoamericanos y vemos que la palabra de Dios se vuelve a ser puesta por el mismo Dios en el corazón de los hombres como lo que hay que estudiar, lo que hay que creer, lo que hay que vivir, como esta palabra, lo que debe ser predicado en la iglesia y como esta palabra siempre, siempre, siempre debe hablar de nuestro Señor Jesucristo, de su evangelio. La sola escritura por eso es tan relevante en nuestro tiempo, por eso tiene tanta importancia en nuestro tiempo y es por eso que yo no puedo cerrar el curso sin hacer este llamado a que cada día conformemos nuestra mente, nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas de manera diligente nos volvamos a la bendita palabra de Dios, nos alimentemos de ella, alimentemos a nuestras familias de esa bendita palabra y alimentemos a las iglesias que están a nuestro cuidado con esa palabra de Dios, porque es el alimento que Dios nos ha ordenado que demos a los demás y que comamos nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, ¿alguna intervención antes de despedirnos? Pastor. Solamente un comentario histórico respecto a lo que el pensamiento filosófico hizo ante el principio sola escritura, que se tradujo en un baño de sangre, como usted lo menciona. Pero creo que hoy está pasando lo mismo. Leonardo, no entendí muy bien. ¿Podría ser un poquito más específico? Sí, una de las consecuencias, ¿cierto?, del pensamiento filosófico, okay, que trató de destruir el pensamiento bíblico, el concepto de sola escritura. Sí. La filosofía sigue haciendo ese mismo daño hoy, y creo que vamos por el mismo camino. Sí, lastimosamente una parte de la filosofía, con un humanismo que está destrozando y secularizando aún la iglesia, va en esa dirección y va destruyendo la sociedad. Yo creo que todo lo que está ocurriendo hoy, todos estos movimientos seculares, todo esto más temprano que tarde va a terminar en un profundo baño de sangre. Estoy convencido también de eso, porque pues va a llegar un momento, en que todo explote, porque todo es tan antinatural y tan antibíblico que Dios envía su juicio sobre la humanidad. Gracias, Leonardo. Gracias a usted, profesor. Pastor. Adelante. Pastor, buenas noches. Hay opositores. Sí, hay opositores que encontramos mucho en el catolicismo romano, que cuestionan esta máxima de la sola escritura desde la misma Biblia, es decir, que nosotros decimos que la Biblia es inspirada y lo decimos desde la misma Biblia y acusan que eso es un razonamiento circular. No sé si usted ha escuchado ese argumento y cómo podríamos responder a eso. Sí, lo que ellos dicen es que cuando nosotros acudimos a textos como 2 Timoteo 3:16 o a Pedro y demás, donde se dice que la escritura es inspirada por Dios o que los profetas hablaron siendo inspirados por Dios, acudimos a un argumento circular. Sí, es un argumento circular, sin lugar a dudas, pero todos los argumentos en el universo son circulares, solo que no lo quieren aceptar, porque todos acudimos a una base de autoridad. Con la escritura lo que ocurre es que no hay una autoridad superior a la escritura. Y si tú tratas de poner en cualquiera de las ciencias que los liberales le llaman ciencias auxiliares, la verificación
de la inspiración de la Escritura o de la exactitud de las Escrituras, estás diciendo que aquellas ciencias son tan confiables o más confiables que las Escrituras, y que si ellos no aceptan o nosotros no aceptamos lo que dicen las otras ciencias, nosotros estamos equivocándonos. Pero nosotros decimos, no, es que esta palabra es inspirada por Dios. Ahora, lo que no significa la sola Escritura es que nosotros seamos tan cerrados que no estemos dispuestos a responder de alguna manera las objeciones que nos hacen muchas personas que tienen dudas, y son dudas honestas, sobre asuntos relacionados con la palabra de Dios. Que no estemos dispuestos a revisar con ellos. Miren, nosotros estamos seguros de nuestra fe, si no, no estaríamos estudiando acá. Nosotros estamos seguros y podemos sentarnos con personas a hablar sobre estos elementos, a revisar lo que ellos creen sobre la sola Escritura y mostrarle por qué nosotros creemos que la palabra de Dios es la única, bendita e infalible palabra de Dios. Ahora bien, como se los decía hace unos días, el mismo John McDowell, que es un apologeta evidencialista muy conocido por todos nosotros, afirma que nosotros podemos convencer a una persona que la Biblia es un libro único, pero en cuanto a confiar en la Biblia, solo el Espíritu de Dios puede hacer una obra en el corazón de ellos. Y la pregunta que yo le haría a los filósofos o ateos sería: ¿cuál es tu base de autoridad? Y nos vamos a dar cuenta que casi siempre la base de autoridad que ellos tienen está en ellos mismos y es su propia razón. Entonces, lo que estamos hablando es de una autoridad menor frente a una autoridad mayor. Mis hermanos, ya habiendo llegado al final, quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros, conmigo, por haberme acompañado y por permitirme compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Ruego a Dios que me perdone mis deficiencias, y también a ustedes, y que cuando, en la medida que se acuerden de mí, me tengan también en sus oraciones. Les mando un abrazo, les amo en el Señor, y permítanme orar para despedirnos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias porque tú eres nuestro Rey y Señor. Recibe tú toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, porque tú eres digno. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por este tiempo en el que ellos han abierto sus hogares para compartir, por su dedicación, Señor, para cada noche estar acá, por su participación, los que participaron y aquellos que no pudieron hacerlo, Señor, gracias. Y Dios, que seas tú permitiendo que algún día también pueda conocerles a ellos, Señor. Bendice sus vidas, sus familias, y mi familia también, Señor, si está puesta delante de ti. Gracias también por nuestro hermano Eric, Señor, por su familia y por este tiempo que ha estado compartiendo con nosotros. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pastor, mi hermano. Antes que se retire, me gustaría también agradecerle, Pastor, junto con los hermanos allí en Chile, por su tiempo, por su dedicación también. Agradecerle también a los hermanos allá en Chile. Sé que ya tenemos todavía 2 horas de diferencia y llegan de sus trabajos muy cansados. Agradecerles también por el tiempo que le están dedicando a este curso. También me gustaría presentar en breves minutos. Hoy tenemos al pastor Alex Figueroa. Hoy no está con nosotros tampoco el pastor Esteban Galvez, que ambos son los pastores de la Iglesia Bautista Gracia Soberana, donde se abrió la sede del Seminario Reformado Latinoamericano en Chile.
Entonces me gustaría que se pudiera presentar el pastor Ale Figueroa, si también el pastor Alexander Mercado lo puede conocer. Sí. Hola hermanos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Pastor Alexander, mucho gusto también. El gusto es mío, pastor. Sí, no lo encontraba ahí, se me cambió el cuadrito. Bueno, mucho Sí. gusto. Lamento que justo coincidió el inicio del ramo con el periodo de vacaciones, que estaba necesitándolo ya porque estaba sin combustible. Pero bueno, pude sumarme a la última clase y ha sido un gusto escuchar estas verdades hermosas sobre la palabra del Señor. Así que muchas gracias por su tiempo. Acá, bueno, la Iglesia Bautista Gracia Soberana existe desde el 2014. Desde ahí estamos en labores de pastor, en mi caso, pero fui ordenado el 2017. Y bueno, está aquí Natalia, mi esposa, que bueno, está con el audífono, pero tenemos 7 años de casados, 3 hijos que están por ahí arriba en el segundo piso jugando. Y bueno, un gusto haber estado aquí en esta clase y bueno, me voy a poner al día a toda velocidad. Si la gracia del Señor me lo permite, me fortalece, ruego que así sea, para poder escuchar las clases que me perdí. Así que gracias. Un gusto conocerle a ustedes, pastorales, y a su esposa Natalia. Bueno, espero algún día pues poder compartir con ustedes. Sí. Así pues, así sea el Señor lo permita. Y muchas gracias nuevamente. Hasta pronto, claro que sí. El gusto es mío. Amén. Sí, así sea, pastor. Sería muy bueno que más adelante usted también pueda dictar otro curso con los hermanos allí en Chile. Pastor, muchísimas gracias y a todos los hermanos le damos glorias al Señor por este tiempo, porque el Señor nos permitió poder aprender este curso, bueno, dictado por usted, y así que le agradecemos por eso al Señor. Que tenga muy buena noche, pastor, también a los Gracias, mi hermanos hermano. en Chile. Ahorita te marco, hermano Eric, ¿oíste? Excelente, listo, pastor. Sí, cómo no. Hasta pronto y Dios les siga bendiciendo. Hasta luego, mis hermanos. Buenas noches. Muchas gracias. Una consulta. Hasta luego, hermanos. Hermano Eric. Hermano Eric, una consultita. Sí, dígame, hermano. Sobre el examen final es el 8 fin de semana, ¿cierto? Exactamente. Ahí justamente el hermano Víctor lo puso en el grupo que tenía Sí. el 6 de febrero es el examen final. Ahora, mi consulta es: ¿la metodología es la misma de siempre o va a cambiar? No, ya cambió la metodología. Ya cambió porque, bueno, gracias al Señor pudimos trabajar en ello y bueno, así que van a ser diferentes. Tampoco les quiero como adelantar para Ya. que no estén como pensando, bueno, ya sé cómo es, sino que es mucho más práctico, es mucho más sencillo, es decir, se va a trabajar muy bien en el examen, les va a gustar, va a ser muy interesante. Entonces el examen lo van a subir ese día, ¿no? ¿Cómo va a ser allí los horarios? ¿Igual de siempre o están en la plataforma? Exactamente, están en la plataforma, exactamente. Ya, Va a ser todo el día igual, va a ser todo el día Ya. porque hay estudiantes que no pueden hacer el examen en la mañana, Claro. sino solamente en la noche, así que va a ser todo Ya. el día. Eso era, amado hermano. Disculpa, un Hermano abrazo. Eric. No se preocupe, Hermano Eric, una consulta. Sí. El examen se va a tratar solamente de los videos, o sea, de las clases que hemos tenido estas 2 semanas, ¿verdad? Exactamente, sí. El examen se va a tratar únicamente de eso. exclusivamente de las clases. De hecho, ya se trabajó en eso, ya trabajamos bastante incluso con el profesor, así que vamos a trabajar en ello. Perfectos. Vamos a seguir con alternativo, va a ser también con desarrollo, ahora como va a tener algo. Sí, como le decía el hermano, no puedo adelantar nada, pero les va a gustar muchísimo el examen, va a ser muy bueno. Mis hermanos, por favor, les pido disculpas, pero tengo una reunión en breve, así que tengo que dejarlos. Discúlpenme, mis hermanos, pero me tengo que Saludos, tengo hermanos. que despedir porque tengo una reunión
Pronto. Chao, hermano, gracias. Chao, Saludos, chao. hermanos. Bendiciones. Hasta Chao. luego. Chao, chao, hermanos.